ginecológicas, ¿no? Porque acaban de ver cáncer de ovario. Nosotros vamos a ver ahora todas las lesiones benignas y malignas del útero, solamente del útero, no del cuello uterino, porque ya los vieron, ¿no? Entonces, en primer lugar, en términos generales, los tumores del aparato reproductor femenino son hallazgos clínicos frecuentes, muy frecuentes. Frecuentemente encontramos tumores en las mujeres a cualquier edad. Lo malo de todo es que muchos de estos tumores son muchas veces asintomáticos y solo los encontramos en forma incidental. Cuando hacemos un examen, un control, encontramos algunos tumores en la mujer. Y como cuando ya dan sintomatología, obviamente una de las manifestaciones es el dolor, ¿no? El dolor que puede ser, por ejemplo, una dismenorrea, o puede haber una sensación compresiva o un sangrado anormal, un sangrado uterino anormal, sin ritmo ni periodicidad, ¿no? Muchas de estas lesiones que se presentan en las mujeres son adquiridas, pero algunas dependen de factores hereditarios, congénitos, etc., ¿no? Otra cosa que es importante es que los métodos de laboratorio que ustedes ya han manejado con mucha frecuencia no ayudan mucho en la evaluación de estos tumores. Tal vez algunos marcadores bioquímicos, especialmente para tumores de ovario, como ya han visto en la clase anterior, o para descartar gestación del losaje de la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? ¿Qué más? Obviamente otros estudios que sí nos ayudan bastante es en primer lugar la ecografía, ¿no? La ecografía ya sea endovaginal, ya sea pélvica, abdominal, también la resonancia magnética y la tomografía, ¿no? Y la mayoría de estos tumores generalmente son mandatorios para cirugía, tratamiento clínico, muy pocos son para tratamiento médico. Esas son las características generales de los tumores femeninos de todas las edades, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los factores demográficos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, cuando hablamos de factores demográficos hablamos en qué etapas de la mujer se presentan determinados tumores. Por ejemplo, en las niñas prepúberes generalmente son tumores del ovario, ¿no? Y estos tumores del ovario generalmente son los quistes funcionales, o sea, aquellos quistes que comienzan a desarrollarse a través de un folículo de Graf, por ejemplo, ¿no? Además, aparecen en esta edad neoplasias benignas o malignas, especialmente de las células germinativas, como han visto en la clase anterior, ¿no? Es frecuente en prepúberes este tipo de neoplasias. Los teratomas quísticos, maduros o inmaduros, ¿no? Los cánceres que aparezcan en esta etapa de la vida de la mujer son muy raros, solamente el 0.9% y nada más, ¿no? Pasamos a la otra etapa, en las adolescentes. ¿Qué pasa con las mujeres adolescentes? Acá sigue siendo igual a las prepúberes, ¿no? Los tumores funcionales siguen siendo la primera causa de tumores. Aquí aparecen patologías, ¿no? Por ejemplo, los endometriomas. Los endometriomas, como ustedes saben, son tumores de acúmulo de células ectópicas del endometrio, ¿no? Producen hemorragia y producen un quiste, es el endometrioma. Además, podemos encontrar, si ya la mujer tiene actividad sexual, secuelas de enfermedad pélvica inflamatoria, bridas, adherencias, que simulan muchas veces tumores, y para el diagnóstico es muy complicado, ¿no? Porque generalmente son signos y síntomas inespecíficos. En las mujeres en edad reproductiva, hablamos de mujeres que están entre los 20 y los 40 años, ¿no? De la edad reproductiva. Aquí, obviamente, la primera causa de un tumor maligno, entre comillas, es el embarazo, ¿no? Es un embarazo, es un tumor que crece en 9 meses, pero felizmente desaparece después. Este es el tumor más frecuente, entre comillas. Luego vienen también los quistes funcionales, también hay quistes funcionales en la mujer en edad reproductiva, y aquí aparecen los famosos leiomiomas,
los miomas o fibromas, que también se les conoce, ¿no? Que son neoplasias benignas. Los endometriomas, igual que en las adolescentes, los teratomas quísticos maduros, que son tumores de células germinales, los abscesos tubováricos, cuando hay infecciones frecuentes, ¿no? Abscesos tubováricos, el embarazo ectópico, que está mal escrito, por favor es con C, no es con X, el embarazo ectópico, ¿no? Que es una patología frecuente en esta etapa de la vida y que, como ustedes saben, es causa de dolor pélvico agudo, por lo tanto requiere atención inmediata porque si no puede causar muerte materna, muerte de la mujer, ¿no? Y la mayoría de estos tumores, como ustedes ven, son benignos, ¿no? O sea, no hay casi patología benigna en esta etapa de la vida reproductiva de la mujer. En las mujeres posmenopáusicas, aquí sí ya aparecen las neoplasias, ¿no? O sea, aquí tenemos quistes simples de ovario y leiomiomas, igual que en las mujeres en edad reproductiva, pero ya aparecen las neoplasias malignas, los cánceres, ¿no? De mama, de útero, de ovario, etcétera, ¿no? En el útero, especialmente los adenocarcinomas y los sarcomas, que son las dos neoplasias del útero. Adenocarcinomas, las que se dan en el endometrio, y los sarcomas, las que se producen en el estroma del útero. El cáncer de ovario, ¿no? Que es frecuente en esta edad, más o menos el 3% de cánceres nuevos. Bien, entonces ese es los factores demográficos. Ahora vamos a ver los tumores benignos más frecuentes, ¿no? Uno de los tumores más frecuentes son los leiomiomas. Los leiomiomas son, como les digo, de lejos los tumores más frecuentes en la mujer. Muchas mujeres nunca han tenido síntomas. Se mueren de vejez menos de los leiomiomas. Solo cuando uno les hace una histerectomía en forma incidental, descubren que la mujer tenía miomas. Y ella ni siquiera sabía que tenía miomas, ¿no? Son tumores totalmente benignos. Entonces, lo primero que ustedes deben preguntarse es, cuando un tumor está grande, más aumentado de volumen, más de lo normal, ¿a qué patología se puede deber? Y lo primero que tienen que tratar, obviamente, en una mujer que está en edad reproductiva es el embarazo. No se olviden nunca, cuando el útero está grande, lo primero que tienen que descartar es gestación. No se olviden de eso. Y luego ya veremos si es un leiomioma, si hay adenomiosis, o sea, una endometriosis interna, ¿no? La adenomiosis es la infiltración del endometrio en el endometrio. O hay una hematometa o masas adherentes en los anexos. Por esas razones nada más puede estar aumentado de volumen el útero. Y como ven, los leiomiomas, ya les dije que es los tumores benignos más frecuentes, de manera que los vamos a estudiar. Pero leiomioma son entonces neoplasias benignas, no son malignas. Como tienen bastante componente de colágeno, también ustedes en los libros van a encontrarlos con el nombre de fibromas. Está mal dicho porque realmente son tumores que provienen del miocito. Por eso el nombre correcto es leiomioma, ¿no? La incidencia ahí dice 20-25%, pero es mucho más. 70-80% de las mujeres tienen leiomiomas. Como les digo, un buen porcentaje son totalmente asintomáticas. No, la mujer ni siquiera se da cuenta que tiene estos tumores. Ahora, lo que sí nos importa es que en un pequeño grupo de mujeres los leiomiomas sí son sintomáticos, ¿no? Y obviamente tienen su importancia clínica, tenemos que tratarlos, ¿no? Acá su número, su tamaño, etcétera, la ubicación, esos son factores que pueden determinar que predomine alguna sintomatología, ¿no? Y estos son los que requieren atención ginecológica. Y como ustedes, futuros médicos, van a estar en el SERUM, seguro que van a ver muchas pacientes con estos tumores. Yo les digo que
cuando ustedes salgan a hacer serums, que sí lo van a ser la máxima autoridad, los que están en la cima del nivel de atención. Nadie más está después de ustedes, solo va a estar Dios detrás de ustedes. Así que tienen que aprender bien, tienen que saber bien, porque de ustedes va a depender la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, acá vemos esto de los miomas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, los miomas son masas de color blanco perlado, de consistencia, o un blanco nacarado si quieren. Cuando hacemos un corte los vemos en forma arremolinada, en espiral, ¿no? Son tumores que tienen o sea, su circulación es independiente del músculo normal, y tienen una capa muy delgada que delimita exactamente al tumor, lo que nos permite a veces sacarlo con disección digital, ¿no? Una vez que hemos encontrado esa capita, solamente con los dedos lo disecamos y lo podemos extirpar. Esa es una característica importante. Sin embargo, estos miomas, dependiendo del tamaño, pueden degenerar, ¿no? Y ahí sí pueden convertirse en emergencia, ¿no? Por eso, sobre todo si hay una degeneración hemorrágica con necrosis, calcificadas hialinas, etc. Entonces, una degeneración del tumor se convierte a veces en una emergencia porque ocasiona mucho dolor. Bueno, ya sabemos que tiene una circulación independiente y ser causa de dolor agudo cuando hay degeneración. Respecto a la citogenética, no hay nada claro sobre este tema, ¿no? Pero lo que importa es que cada mioma solo proviene de un miocito, ¿no? Se desconoce cuál es la mutación primaria, solo se ha visto que el 40% se identifican defectos cariotipos en esos cromosomas que ustedes ven ahí, ¿no? Y esta es la alteración de estos cariotipos, de estos cromosomas, están relacionados con el número de miomas y la proliferación del tumor. No se sabe mucho, así que no vamos a hablar mucho de la citogenética. Lo que sí, definitivamente los miomas están relacionados a las hormonas, a estrógeno y progesterona. La progesterona parece que tiene efectos estimulantes e inhibidores en el mioma, ¿no? Pero los estudios más recientes revelan que la progesterona sería el primer mitógeno para proliferación tumoral. Sería el que primero altera, digamos, al miocito para que prolifere. ¿Y esto por qué? Porque cuando usamos agonistas de la hormona liberadora de gonotrofinas, disminuimos el tamaño del tumor, ¿no? Pero si le damos progesterona, el tumor otra vez crece. O sea, ahí hay una relación entre el mioma y el tumor. Los estrógenos obviamente incrementan el número de receptores para la progesterona en el mioma. ¿Y qué tienen que ver los estrógenos? Los estrógenos sí, ¿qué se llama? Los estrógenos sí tienen una relación directa con el mioma, ¿no? Porque en todas las pacientes que tienen aumento crónico de estrógenos se ha visto la mayor frecuencia de miomas. Entonces, clínicamente ya tenemos esa relación, ¿no? Entonces, todas las pacientes que tienen hiperestrogenismo crónico tienen relación directa con los miomas, ¿no? Y esto, los esteroides, tanto estrógeno, progesterona, testosterona, etcétera, pueden estimular o inhibir la transcripción y la producción del factor de crecimiento, ¿no? El ambiente, además, aparte de que la mujer en estado hiperestrogénico va a desarrollar el mioma, una vez que se instale el mioma, por sí mismo tiene mayor concentración de estrógenos. Veamos, ¿por qué tiene mayor concentración de estrógenos el mismo tumor? Porque, como ustedes ven, en el mioma
hay mayor cantidad de receptores de estrógenos. Entonces el tumor capta mayor cantidad de estrógenos. ¿Qué más? El tumor no transforma el estradiol en estrona. Y ustedes saben que el estradiol tiene mayor actividad biológica que el estrona, ¿no es cierto? Entonces, al tener más estradiol, más estrógenos, en el mioma hay un ambiente hiperestrogénico, pero eso no es todo. Además, el tumor tiene mayor concentración de aromatasa, ¿no?, que transforma los andrógenos en estrógenos. Esos tres mecanismos hacen que en el mioma haya ese ambiente hiperestrogénico que lo va a hacer crecer más al mioma, ¿no? Entonces, esa es la causa por que el tumor crece, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, yo en conclusión puedo decirles que los factores de riesgo son todos aquellos que condicionan un ambiente hiperestrogénico crónico en la mujer. ¿Cuáles serán? La mujer que nunca ha tenido hijos, la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, la mujer que usa anticonceptivos hormonales combinados por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, hay factores de riesgo que incrementan y también factores que protegen a la mujer del mioma, ¿no? Por ejemplo, la menarquia temprana, el índice de masa corporal elevado, la raza afroestadounidense, el síndrome de ovario poliquístico. Todos estos factores hacen que se desarrolle el tumor, pero lo que protegen son la posmenopausia. En la posmenopausia ya no hay estrógenos, ¿no es cierto? O si los hay, no están en el nivel que tenía la mujer cuando los estrógenos eran producidos por el ovario. De manera que si el mioma depende de estrógenos y ya no hay estrógenos, obviamente debe de crecer, ¿no es cierto? La mayor paridad, o sea, mientras más embarazos tenga la mujer, va a tener más periodos de oposición a los estrógenos, ¿no? Porque durante el embarazo por lo menos hay 9 meses que la progesterona se opone a los estrógenos. ¿Qué más? Los anticonceptivos orales combinados, cuando se usan por poco tiempo, porque cuando se usan por mucho tiempo ya el efecto es contrario. Y el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo también es causa de disminución del tamaño del tumor, pero obviamente ustedes no van a recomendar a una mujer que fume para disminuir su tumor, ¿no? Porque los riesgos van a superar largamente a los beneficios. Bueno, en cuanto a la clasificación de los leiomiomas, el término leiomiomatosis a veces usamos mal este término. Leiomiomatosis es el término que se utiliza cuando el mioma se puede diseminar a través de la sangre y puede llegar a sitios alejados, ¿no? Implantarse en sitios alejados. Los leiomiomas metastáticos benignos, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad peritoneal, etc. En estos casos el tratamiento es histerectomía con oforectomía, ¿no? También podemos dar agonistas de la hormona liberadora de gonotrofinas, inhibidores de la aromatasa, etcétera, etcétera. Entonces, la leiomiomatosis es la diseminación hematógena del mioma, ¿no? Hay una clasificación muy sencilla, ¿no? Los miomas pueden ser subserosos, intramurales y submucosos. Esas son las 3 clasificaciones que ustedes siempre las han aprendido y que probablemente están en su libro. Y de hecho están en su libro. Pero la Federación Internacional de Ginecobstetras, la FIGO, hace esta clasificación en 8 tipos, ¿no? El submucoso, como ustedes ven, tiene 3 subtipos. El pediculado submucoso. Ahí tenemos el pediculado submucoso. Es el mioma que tiene un pedículo y que está en la luz de la cavidad, ¿no?
muy similar a un pólipo. Ese es el submucoso grado pediculado intracavitario. El submucoso 1 es aquel que tiene menos del 50% intramural. La mayor parte del mioma está en la cavidad. Y el 2 es el que tiene más o menos 50% intramural, 50% submucoso. Esas son las tres divisiones del submucoso. Ahora las otras divisiones, el 3 es el que propiamente diríamos que es el intramural, ¿no? Porque está exactamente en la pared, dentro del músculo uterino. El 4 es el que es intramural, pero ya está tomando la serosa, ¿no? Y el 5 es cuando un porcentaje del tumor está en la pared, en el miometrio, y un pequeño porcentaje está en la serosa. Y el 6, cuando el mayor porcentaje del tumor se encuentra en la serosa y un pequeño porcentaje en el músculo. Y el 7 sería el totalmente subseroso periculado, tiene un perículo, es el que algunos le llaman tumor parásito, el tumor parásito, ¿no? Y así tenemos el otro sería el 2,5, ¿no? Que es aquel tumor grande que ocupa toda la pared del útero, llega a la serosa y a la submucosa. Es el tumor mixto. Y esa es la gran clasificación de los miomas que hace la FIGO, por si acaso, si alguna vez le preguntan. Uno de los problemas que da el mioma es la hemorragia. Hemos dicho, uno de los grandes problemas de hemorragia son las hemorragias, los problemas que da el mioma son las hemorragias uterinas anormales. ¿Por qué el mioma produce hemorragias uterinas anormales? En la primera diapositiva, ustedes ven la disposición normal de las arterias y las venas espirales, ¿no? Dentro del útero, tanto las radiales, las axiformes y las espirales. En la segunda diapositiva, de la izquierda, ven un tumor subseroso y un tumor intramural, un mioma subseroso y un mioma intramural. Entonces, el mioma submucoso, ven cómo comprime especialmente a las venas, a las que llevan de retorno la sangre, y al comprimirlas en la parte posterior hacen que la vena se dilate, se formen lagunas de venas, y esto obviamente cuando el endometrio cae va a producir la mayor cantidad de sangrado, ¿no? Esa es la razón por la que los miomas producen estas metrorragias. En cuanto al diagnóstico, no se olviden que la historia clínica es la primera herramienta que nos va a hacer el diagnóstico. El 80% del diagnóstico se hace con una buena historia clínica. O sea, no esperemos que la analítica, las ayudas diagnósticas nos hagan el diagnóstico. El examen físico, saber hacer un tacto, identificar al útero, y las imágenes son estudios complementarios. Acá tenemos la ecografía, ¿no? Puede ser una histeroscopía si es que estamos evaluando un mioma submucoso, puede ser una resonancia magnética, etc. Entonces podemos usar ecografía endovaginal, histeroscopía, histerosonografía, histerosalpingografía, resonancia magnética y hasta tomografía si quieren, que sería un exceso ya. ¿Cuándo debemos tratar a un mioma? Estas son las indicaciones para un tratamiento médico, ¿no? En todos los casos de dismenorrea, cuando un mioma produce dismenorrea, acá podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos hormonales combinados, acetato de medroxiprogesterona y el DIU de levonorgestrel. Como ven, la dismenorrea se pueden usar hasta los agonistas de la hormona liberadora de gonotrofinas. También en la menorragia, o sea, en esas hemorragias disfuncionales podemos usar todos esos medicamentos.
pero en los demás, en la dispareunia, secreción de presión pélvica, infecundidad, ahí tal vez solo podemos usar agonistas de la hormona liberadora de gonotrofinas. Entonces, como ustedes ven, el tratamiento médico está indicado solamente en determinados casos, ¿no? Especialmente en la dismenorrea y en la metrorragia. En el tratamiento médico tiene que ver muchos aquellos moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Lamentablemente son todos aquellos medicamentos que provocan aborto, ¿no? Y dentro de ellos está la mifepristona, que se usa mucho en Europa, el RU480 se le conoce con ese nombre, pero ha salido este producto, el acetato de ulipristal, que es muy bueno, ¿no? Y también la anticoncepción oral de emergencia, que este acetato de ulipristal en algunos países lo están usando como anticoncepción oral de emergencia, porque también es abortivo. Así que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Felizmente creo que no se venden en nuestro país. Y el tratamiento quirúrgico, acá tenemos que tener muy claro qué indicaciones tenemos para hacer cirugía. En primer lugar, aquellas pacientes que por hemorragia ya están yendo a la anemia, ¿no? No hay forma de detener los sangrados, pues tenemos que recurrir a la cirugía. Cuando es un útero muy grande, el tamaño del útero es similar a una gestación de 12 a 14 semanas. Cuando ya el tumor está dando síntomas compresivos, o sea, cuando ya está comprimiendo la vejiga, el recto, entonces en esos casos ya tenemos que operar. Cuando hay un dolor invalidante, aquellas mujeres que durante la regla pues ya no pueden ir a trabajar, están en cama por el dolor intenso, cuando está causando infertilidad y cuando hay sospecha de malignización. En todos esos casos está indicada la cirugía. El tratamiento quirúrgico de elección es la miomectomía, o sea, la extirpación solo del mioma. Como les he dicho, es fácil porque tiene una capa que lo rodea, entonces podemos nosotros encontrar esa zona en el plano de clivaje y con disección digital podemos disecar el tumor y extirpar, ¿no? Pero siempre hay recidiva, ¿no? Ahora, la miomectomía se puede abortar por diferentes vías, ya sea por la parotomía, por la poroscopía, etc. Es un poco difícil abortar un mioma por la poroscopía cuando es intramural o submucoso. Tal vez los ulcerosos pequeños los podemos abordar por la paroscopía, pero los demás es preferible la parotomía. Cuando hacemos histerectomía en pacientes que ya tienen pues la fertilidad satisfecha, ¿no? Ya las pacientes de 40, 42 años ya no quieren tener hijos, o puede ser una mujer de 35 años que ya tiene 5 hijos, ya no necesita útero, lo podemos sacar. Porque el útero, ¿cuál es la función del útero? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué sirve el útero? ¿Qué funciones tiene en la mujer? ¿Ah? ¿Ah? Solo tiene función, su función del útero es acoger al producto de la concepción durante 9 meses, alimentarlo, protegerlo, esa nada más es su función. No tiene otra función conocida. Obviamente los ovarios sí son fundamentales, ¿no? Entonces nosotros podemos sacarlo del útero y no pasa nada con la mujer. Cuando la operación está bien hecha, obviamente, ¿no? ¿Qué más? La histerectomía puede ser total cuando sacamos el útero, el cuerpo uterino y el cuello uterino, o subtotal cuando dejamos el cuello uterino. A esta cirugía también se le llama supracervical. Y puede abordarse por esas vías, la parotomía, la paroscopía y por vía vaginal. Depende de la experiencia de los cirujanos. Otros tratamientos que ustedes los van a encontrar es la miomectomía histeroscópica, que se puede hacer por histeroscopía cuando hay un mioma submucoso pedicular, ¿no? Podemos hacer una por medio de histeroscopía.
la miomectomía laparoscópica también. La embolización de las arterias uterinas. Nosotros no sé si en el Perú alguien hará embolización de las arterias uterinas. En Arequipa no hacemos. Creo que en el Perú no hacemos. Lo que he visto es que en Europa sí la hacen y tienen mucha experiencia en este tipo de tratamiento. Y ultrasonidos de alta frecuencia dirigidos por resonancia magnética son tratamientos modernos que no los tenemos hoy en día. Nosotros nos contentaremos con la miomectomía y con la histerectomía, ¿no? Bien, eso sería todo respecto a la opinión.